Hola, bienvenidos a un podcast más de Papá Sin Manual. ¿Cómo está, Teacher Wendy? Muy bien, contenta de estar nuevamente aquí compartiendo con las familias, agradecidas por el apoyo que hemos tenido, ¿verdad? Con los padres y esperando que este nuevo episodio pues sea también de muchísima ayuda como lo han sido los anteriores. Y es que este nuevo episodio, fijo, van a quedar encantados de escuchar a Teacher Wendy contándonos qué es psicopedagogía, qué interviene en la psicopedagogía, qué no interviene en la psicopedagogía. Entonces, esperamos de que sea de mucho provecho para todos ustedes, que disfruten mucho este capítulo. Y Teacher Wendy, entonces cuéntenos, ¿qué es la psicopedagogía? Bueno, miras que como lo decía usted la semana pasada con el tema de terapia del lenguaje, ¿verdad? Que quizás la gente tiene tantas dudas en psicopedagogía más, hasta no lo saben pronunciar, desde ahí empieza el error. Y nos confunden mucho con los psicólogos, ¿verdad? Creen que, entonces usted es psicólogo, y no, nosotros no somos psicólogos. Psicopedagogía pues nace de dos raíces, de psico y pedagogía, dos palabras. Psico pues sí, tiene que ver con todo lo que es la mente, ¿verdad? Que es lo que la gente pues en su mayoría más conoce y por eso lo asocian tanto con psicología, pero la parte pedagógica tiene que ver con la parte académica y la parte educativa. Entonces es aquel especialista que trabaja la mente del niño, pero relacionado a lo que tiene que ver con lo académico y con lo pedagógico, con el trabajo de ese niño en el aula. Generalmente cuando hay un niño con algún problema de aprendizaje o alguna necesidad educativa, el maestro va a remitir a un psicopedagogo, le va a decir al papá, lleve a su hijo a un psicopedagogo. Eso es como lo primero que hace cualquier docente. Uh-huh. Y a la hora que llegan donde nosotros, pues sí, se les aplican una serie de evaluaciones, una batería de test que nosotros desarrollamos para ir viendo cuáles son esas áreas en las que el chico necesita fortalecer o necesita mejorar, pero generalmente lo curioso es que nosotros no terminamos interviniendo más allá que desde la evaluación. Okay. Ya por experiencia de todo el proceso de evaluación, quizás un 40% sí lo continuamos interviniendo como psicopedagogos y un 60% más bien es remitir a otros profesionales en otras áreas, que es al final de cuentas lo que el niño necesita, ¿verdad? Entonces yo siempre, cuando los papás vienen la primera vez y ya vienen con ese susto, ¿verdad? ¿Qué me voy a enfrentar? ¿Qué es un psicopedagogo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues generalmente nosotros lo que hacemos es, yo siempre les digo, recuerden que el psicopedagogo es como la primera escalerita, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros somos el primer paso para poder decir qué es lo que el niño tiene, cuáles son las áreas en las que el niño necesita, y si ya el lenguaje, pues se remite en este caso a terapia, si es un tema más de la parte de terapia ocupacional o de terapia física, ¿verdad? O si es más psicológico, pues entonces en la parte psicológica. Pero sí tenemos aval para aplicar evaluaciones en diferentes áreas, ¿verdad? No, obviamente no vamos a intervenir en evaluaciones tan específicas, por ejemplo, en tema de lenguaje, pero sí aplicamos cuando el niño llega algunas cosas del lenguaje. Pues nosotros hacemos una evaluación más integral. No nos quedamos solamente en un área, sino que abarcamos todas y a partir de ahí vemos cuáles son las necesidades que ese chico tiene para poder decirle al papá, ok, es por aquí que hay que atender, es por aquí que hay que trabajar con ese niño. Súper bien. ¿Y a partir de qué edad deberían o pueden empezar ustedes a hacer las evaluaciones en psicopedagogía? Ok, con el tema de edad como tal, hay evaluaciones que se le pueden aplicar a los niños hasta después de los 4 años, ¿verdad? Uh-huh. Hay varios diagnósticos que hasta después de los 4 años se puede decir si ese niño tiene o no tiene, por ejemplo, no sé, un trastorno de déficit, el tema del déficit atencional o uh-huh. en el tema que es como las áreas que los papás más ocupan o en la hiperactividad, ¿verdad? Uh-huh. Que son como aquellas alertas que los papás siempre tienen como más susto. Generalmente es hasta después de los 4 años que existen evaluaciones específicas en las que se puede evaluar al niño. Sin embargo, pues todo va desde la observación, ¿verdad? Okay. En todo diagnóstico siempre va desde la observación. Entonces, desde edades más tempranas se puede ir observando a ese niño, ir viendo cosas. Hay varias guías de observación que se pueden ir viendo a partir de los hitos del desarrollo que el niño tiene que ir adquiriendo, y ahí podemos ir viendo cuáles son las áreas y podemos decir, no abiertamente, este niño tiene tal diagnóstico, pero si ya tiene indicios de que va a tener tal cosa, entonces podemos empezar a atacar eso a tiempo, ¿verdad? Sí, por experiencia sabemos que en su mayoría los niños que vienen pues son niños escolarizados, ¿verdad? En el caso de aquí de Costa Rica, pues a partir de los 4 años que ya ingresan a un sistema, porque generalmente es el docente el que le dice al padre, ¿verdad? Como les decía, ocupa ayuda en psicopedagogía. Sin embargo, desde mi experiencia aquí en el centro, ¿verdad? Que atendemos niños más pequeños, pues sí ese ojo clínico, ¿verdad? O esa parte desde mi experiencia, poder ser psicopedagoga y docente también, me permite ver, mira, este niño como que hay algo, entonces mejor vamos a empezar desde ya a ver, a evaluar, y si
vemos la necesidad, entonces ahí es donde remitimos al especialista, ¿verdad? Si requiere ayuda en tal área o en tal otra. Pero sí, en su mayoría lo que aparecen son chicos ya en edad escolar, es lo que más buscan para el tema de psicopedagogía. Como cuando ya empiezan, digamos, una dificultad en el tema de lectura, de escritura, o que ya sí algunas cosas sí dejaron de hacerlas, como sí, por ahí el andan. tema, sí, sobre todo, más que nada va mucho en el tema igual de la parte de lectoescritura, la parte matemática también, ¿verdad? Que son como áreas que el niño presenta problemas, o temas de conducta en el aula, ¿verdad? Tal vez no conductuales como de timidez o autoestima, pero sí como de que se distrae mucho, que se levanta demasiado, que no presta atención, que pasa hablando en clase. Entonces todas esas son áreas, o sea, todo lo que tenga que ver con el entorno académico de ese estudiante, lo podemos ver desde la parte psicopedagógica. Ok, perfecto. Y con el tema de papás, por ejemplo, se hace también una entrevista a la familia para ver como qué expectativas tienen del proceso, o para conocer también un poco el entorno del chiquitito. Sí, se inicia siempre es lo primero, ¿verdad? Una evaluación a la familia, porque siempre es muy importante conocer ese desarrollo del niño desde el vientre, ¿verdad? Es sumamente importante. Hay familias, y no solamente en psicopedagogía, ¿verdad? Yo creo que eso es para cualquier especialidad. Es sumamente importante que las familias puedan tener esa entrevista, ¿verdad? Yo creo que eso es algo clave, que cuando busquen un especialista, busquen eso, ¿verdad? Alguien que realmente le haga la entrevista a la familia y se interese por saber ese desarrollo del pequeñito desde esos momentos, desde el momento del embarazo, porque a veces hay familias, mamá que tiene un embarazo súper bien y hay un tema a la hora del parto, o al revés, ¿verdad? Tienen un embarazo sumamente complicado y a la hora del parto no. Y esas cosas detectan situaciones que si las vemos a tiempo, ¿verdad? Y nos dan esas luces que necesitamos para decir, mira, por aquí puede ir el asunto, ¿verdad? Y también, como lo decía usted la vez anterior, el tema de que a veces hay conductas genéticas, ¿verdad? Hay situaciones que son también genéticas, entonces a veces es que mi hijo es muy disperso, vieras que no presta atención, y ya cuando uno está en la entrevista con el papá, se da cuenta que también papá tiene un déficit atencional, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar del niño, ¿verdad? O de la niña? Obviamente va a presentar esa situación. Ok, ¿y como qué diagnósticos más o menos podemos encontrarnos desde la parte de la psicopedagogía? Desde la parte de la psicopedagogía, bueno, sobre todo lo que se trabaja mucho es la parte de esta déficit atencional, todo lo que es el tema de atención, de aprendizaje, todo lo que es, trabajamos mucho en áreas que tienen que ver relacionadas con lenguaje, pero más ya desde la parte de lectoescritura, todo lo que es disgrafías, discalculias, dilexias, todas esas son cosas que se diagnostican desde la parte de psicopedagogía, y que si bien es cierto, ya nosotros no las podemos intervenir, sí las podemos diagnosticar para remitir al profesional, y que es el profesional el que le dé las herramientas al padre de familia. Pero sí todo lo que tiene que ver con problemas de atención, problemas de conducta en el aula, los niños que son demasiado hiperactivos, ¿verdad? Que no se sientan, que no trabajan, que se levantan constantemente. Los niños a veces sucede que son muy distraídos en el tema, tal vez no de la clase como tal, pero sí tienen problemas con el asunto de que no llegan con los materiales a la clase y que no llevan las cosas. Niños que no cuentan con horarios de estudio, a veces algo tan sencillo como el manejar un horario de estudio desde la casa, ¿verdad? Y a veces los padres de familia no saben qué hacer, ¿verdad? Es que no sé cómo estudiar con mi hijo, no sé cómo. Entonces, desde el área psicopedagógica, nosotros podemos montarles ese horario, ese plan de trabajo. Ok, papá, lo que vas a hacer cuando el niño llegue es que vamos a hacer esto, después aquello, va a haber un descanso, pero eso lo vamos montando a partir del niño, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta eso. Todos los niños son diferentes, todos aprenden de manera distinta, todos se desarrollan distinto, entonces todos tienen una forma de estudiar también, ¿verdad? Que hay que ajustarse. Y si bien es cierto, ya los estilos de aprendizaje ya se han vuelto un mito, ¿verdad? Y eso es algo que es importante, porque lamentablemente todavía las colegas docentes siguen hablando de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y ya eso no es así en realidad. De la parte neuroeducativa que se ha desarrollado tanto en los últimos tiempos, sabemos que ya no es, pero sí hay formas en que el niño aprende, ¿verdad? Si bien es cierto, no un estilo de aprendizaje como tal, pero sí hay una forma en que el niño aprende a partir de sus gustos, a partir de sus intereses, a partir de las necesidades que ese niño tenga, ¿verdad? No es lo mismo sentarse a estudiar con un niño hiperactivo que con un niño que no lo es, no es lo mismo con un niño que tiene déficit atencional que un niño que no lo tiene, o un niño que tiene ya un tema de un síndrome, no va a ser igual que aquel que no lo tiene. Entonces, a partir de todo eso se puede establecer esas técnicas. Todo lo que es modificadores de conducta también, ¿verdad? Que es sumamente importante, es otra de las áreas, a veces que eso sí se puede trabajar con los más
más pequeñitos que tienen problemas del sueño y que sabemos que quizás no son directamente patologías propias del sueño, sino que es un tema de límites de la casa, ¿verdad? Entonces, toda esa parte de límites y de hábitos que hay que aprender y de modificar conductas muy puntuales en el niño, se pueden trabajar desde el área psicopedagógica. Y entonces también sería como una invitación para los papás que no se esperen el tema de hasta que la docente me lo diga, sino si yo como papá no sé cómo empezar, ¿verdad? Pues que toque las puertas de psicopedagogía, ¿verdad? Para que les vayan dando como una guía. Exacto. Porque, bueno, es parte de ese manual sí, claro. que es importante que no tenemos, ¿verdad? Entonces, qué interesante eso, porque yo no sabía, ¿verdad? Casi siempre esperamos como que sea un profesional, una docente que nos diga, mire, su hijo necesita, vaya, busque. Entonces, si usted como papá también se siente como un caos, ¿verdad? Que no sabe por dónde empezar, busque entonces una profesional que le ayude a montar un plan con su hijo, ¿verdad? Desde pequeñito. Exacto. Y para las docentes también, porque de repente también no es lo mismo, por ejemplo, tener 5 chicos, 10 chicos, 20 chicos, 30 chicos, entonces también eso abre la posibilidad de que las docentes pues busquen a alguna profesional en psicopedagogía, no solamente para referir los casos, sino también alguien que diga, teacher Wendy, mire, es que tengo un caso, si usted desde me podría ayudar. Ajá. Sí, el tema del psicopedagogo también va mucho en el tema de planeamiento remedial y toda esta parte, ¿verdad? Que si bien es cierto hay áreas que son propias de terapia, de educación especial, perdón, también hay cosas desde el plan remedial, todo lo que son adecuaciones curriculares, somos nosotros los que damos referencias si ese niño requiere una adecuación curricular significativa o no significativa, el psicopedagogo está autorizado para decirle a la docente, sí, aplíquele una adecuación o no se la aplique al niño, porque también hay familias, ¿verdad? Que a veces llegan exigiendo y el niño no la necesita, ¿verdad? O también cometemos el error como docentes de colocarle solo significativas, y la adecuación significativa a nivel de legislación tiene un montón de cosas que a veces terminan afectando al estudiante, ¿verdad? Sobre todo aquí en el país. Entonces ahí hay un tema de legislación bien interesante. Entonces a veces con un poquito de ayuda y con planes remediales, ese niño puede salir adelante desde una adecuación no significativa y que favorece al niño, le ayuda a la maestra para tener un mejor ambiente de aula y el niño sale adelante de una mejor manera, y todas esas son áreas que desde la parte psicopedagógica se pueden trabajar. No, y qué bonito, porque entonces es un apoyo a la familia, al docente, ¿verdad? Indirectamente también a todo el grupo de estudiantes que hay en esa aula, ¿verdad? Entonces todo podría marchar un poco más armonioso, principalmente nosotros como papás, que de repente la rutina diaria, ¿verdad? Nos está afectando tanto y queremos el corre-corre, ¿verdad? Como dice uno popularmente. Entonces ya teniendo uno una guía, se convierte tal vez en algo un poco más sencillo de poder manejar, ¿verdad? Pero entonces súper interesante invitar a los papás que no solamente se esperen a que los refieran, ¿verdad? Exacto. Si usted tiene esa necesidad, yo siempre pienso que uno como mamá sabe. Que los papás saben muchas veces el tema de rutinas, estos chicos que no quieren hábitos de nada, ¿verdad? Que no se quieren acostar, que o cuesta que se levanten, o que no quiero cepillarme los dientes, o que no me quiero vestir, o no quiero, o ya, por ejemplo, el tema cuando el control de esfínteres, que tal vez ya lo logran, pero entonces quiero que siempre me limpien, o quiero que siempre estén ahí conmigo. Entonces ya esas son como señales que los papás pueden ir viendo y pueden recurrir, tal vez no a un especialista ya tan así en un área específica, sino al psicopedagogo, que hace como una evaluación más integral, y ahí les podemos decir, no, sí, papá, definitivamente ya esto requiere psicología, o esto requiere terapia ocupacional, ¿verdad? Terapia física, o no, sí, definitivamente las herramientas, yo siempre le digo a los papás, nosotros lo que hacemos es como una lista de tips, una lista de herramientas que les podemos dar de guía para que ustedes puedan desde la casa empezar a desarrollar, o la maestra desde el aula empezar a trabajar con el niño. Pero esa lista no es para el vecinito y para el primito, no, es un caso es ¿verdad? Individualizado. Ajá. Eso es lo que marca definitivamente la experiencia de nosotros como profesionales. Por eso es muy importante también que los papás sean súper sinceros en las entrevistas, porque de repente hay cosas que entendemos que son incómodas, que no nos quieren decir, hay algunas que de verdad no queremos aceptar, ¿verdad? De repente ciertas situaciones, pero entonces estaríamos trabajando bajo algo incompleto. Porque nos falta como ese pedacito de información
esa piecita en el rompecabezas. Ajá, exactamente. Sí, que no permite dar. Eso es muy importante. Muchas veces el padre de familia, uno entiende, ¿verdad? Todos queremos hijos perfectos. Eso es un hecho, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos destaquen en todas las áreas y que sean de lo mejor, ¿verdad? Y no compararlos y que no haya nadie que me lo compare porque aquel es mejor que él, ¿verdad? Todos queremos que sean estrellas en todas las áreas, pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Ni nosotros mismos lo somos. Hay cosas en las que tenemos muchas habilidades y otras en las que lamentablemente no, por más que queramos, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante entender y comprender que a la hora de un diagnóstico, a la hora de buscar ayuda, no lo vean como, uy, qué torta, es que voy a tener que llevar a mi hijo a tal especialista y es que yo no quiero porque qué van a decir los vecinos, qué van a decir mi familia, qué va a decir, sino más bien el daño se lo están haciendo al niño cuando no se busca esa ayuda a tiempo, ¿verdad? Y a ellos también, ¿verdad? Porque como familias de repente colapsamos y todo empieza a salir mal y usted dice, pero ¿qué es lo que estoy haciendo, verdad? Entonces, siempre es importante pues ser muy sinceros, ¿verdad? Y ser sinceros con el profesional. Elijan a un profesional que esté capacitado, colegiado al respectivo colegio, ¿verdad? Exacto, con el nivel universitario que corresponde, pero también que hagan un clic, una empatía, ¿verdad? Porque no siempre tenemos que hacer clic con todos los chicos, con todas las familias, pero también que la familia se sienta muy cómoda para poder ser lo más sincero posible con Teacher Wendy y con Cindy, con quien sea que tenga al frente, Sí, claro. para poder montar ese plan adecuado para las necesidades de cada uno de los chicos. Sí, lamentablemente, y aunque se sale directo del tema de psicopedagogía, pero en general, en todo el tema de atención temprana a los niños, hoy en día esto es un boom, ¿verdad? Hay demasiado tema y bombardean mucho a los papás con mucha información al respecto y a veces se comete el error porque vemos personas que quizás es por tema de promoción, ¿verdad? Por tema de publicidad o mercadeo, entonces como a tal especialista lo escucho tanto en tal programa, lo escucho tanto en tal cosa, entonces a ese es al que voy a ir y no necesariamente eso significa que porque esté en tal lugar o en tal oficina tiene las herramientas que mi hijo requiere o como dice usted hasta ese tema de la empatía, ¿verdad? Hay niños que llegan con uno y no, por más que uno quiera no hacen ese clic, entonces también, ¿verdad? Esto ojalá que nos estén escuchando colegas que a veces queremos hoy no que por dinero y no se trata de dinero, mejor decirle no mamá definitivamente no, el chico conmigo no hace esa empatía, trate de buscar otra persona porque eso es lo primordial, si el niño no hace clic con nosotros como profesionales no vamos a lograr que ese chico salga adelante por más que nosotros tengamos la preparación y la formación para hacerlo. Así es, entonces bueno, para recapitular un poquito, no necesariamente me tengo que esperar a que un docente me diga, puedo buscar psicopedagogía no solamente para un diagnóstico como tal, sino porque necesito ayuda como papás, ¿verdad? Dar una estructura y demás. En rutinas, ajá, y entonces se hace una evaluación, se hace una entrevista con papás, evaluaciones. Una evaluación integral y a partir de ahí se da un diagnóstico. Si son áreas que son propias nuestras, en el área más pedagógica, pues sí las trabajamos directamente nosotros y si ya vemos que hay alguna necesidad en un área específica, pues lo que hacemos es remitir al profesional. A veces nos toca intervenir en el aula, ¿verdad? Y ahí es donde se necesita también esa apertura del docente, porque hay que intervenir, ver el tema de planeamiento, el tema de cómo se está trabajando en el aula. A veces simplemente el hecho de llegar a un aula y acondicionarla distinto hace que el niño mejore, ¿verdad? Entonces a veces son cosas muy sencillas, pero que desde la parte docente, y lo hablo con mérito porque soy docente también, ¿verdad? No tenemos las herramientas, entonces ahí es donde ocupamos esa ayudita extra. Ok, súper bien. Bueno, teacher, bueno, yo creo que aquí yo quedé con la boca abierta aprendiendo un montón de la parte de psicopedagogía, estoy segura que los papás también, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por contarnos no solo de su experiencia, de su conocimiento y abrir esta oportunidad para que los papás se vayan enterando y no se esperen, que es lo que hemos dicho tanto. Sí, claro, que lo puedan atender a tiempo y pues aquí seguimos con más ideas, con más temas, ¿verdad? Con más contenido, que nos sigan mencionando cuáles son aquellas necesidades, aquellas consultas que tienen especialistas que quizás podamos en algún momento tener por aquí, que les puedan dar esas herramientas que requieran en algún área, ¿verdad? Entonces que sigan ahí en las redes contándonos, apoyándonos y compartiendo con nosotras, que eso es lo más importante para que esto crezca, ¿verdad? Nuestro fin con esto no es la parte comercial ni muchísimo menos, sino ser una herramienta, ser ese manual que los papás no tienen y ahí el nombre, ¿verdad? De Papás sin Manual. Súper bien. Y si también nos están escuchando y viendo profesionales que quieran venir a contarnos, claro, ¿verdad? Supuesto.
bienvenidos sean. Entonces esto es, aquí vamos a hacer un manual para papás, para familias, para teachers, para todos los que quieran acompañarnos porque tenemos mucho que aprender. Exacto. También esto todos aprendemos cada día, pero Así bueno, es. un gusto y estamos para servirles. Gracias.